En la conferencia número 164 va a ser, como es habitual, el repaso de las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Vamos a encontrar una gran variedad de temas, pero como hay muchas, intentaré ir bastante deprisa para que así nos dé tiempo a comentar un poco todo. Entramos en el apartado de salud, con el abuso del alcohol los fines de semana puede afectar al ADN de los jóvenes según un estudio. Mirad hasta qué punto ahora se dice de que las personas jóvenes, porque son edades comprendidas entre los 17 y 18 a los 23 años aproximadamente, se está constatando que lo que se creía que podía llegar a suceder con gente que ya llevaba mucho tiempo bebiendo, pues prácticamente con los que acaban de empezar también está resultando que el ADN puede llegar a estar afectado y gravemente, En fin, que como siempre el alcohol no es bueno para nada. Y entramos con la creación de Dios. El satélite Gaia emprende la misión de censar 1.000 millones de estrellas en 3D. ¿Sabéis? Va a estar equipado, o está equipado ya con una tecnología que es capaz de ver prácticamente un escarabajo desde Tierra a Luna o Luna a Tierra. Esto es, bueno, realmente impresionante hasta qué punto cada vez hilan más fino con la gran visualización que pueden tener estos aparatos. Lo curioso es que este sistema que van a hacer para censar estrellas no va a ser como el que precisamente hacía en sus tiempos Galileo, que era prácticamente contarlas con un dedito, ¿no? O gente anterior a él, sino que ahora ya es a través de un sistema que irá barriendo en distintas capas, proyectándose hacia el universo, y va a componer un mapa impresionante estelar 3D, y veremos a ver si aún nos depara alguna sorpresa más todo el universo, porque ya estuvimos viendo en la última conferencia temática cómo hasta la cruz está en medio de la galaxia Remolino. La cruz como si además hubiese alguien puesto en ella. Y eso está desde tiempos, a saber, inmemoriales, hablándonos de la muerte de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Por tanto, bueno, a ver cómo irá todo ello, pero desde luego no paramos de quedar maravillados con la creación de Dios. Mirad también cómo la NASA muestra las primeras imágenes a todo color de Saturno y sus lunas, y van apareciendo distintas imágenes con una belleza realmente impresionante. En fin, las palabras por sí solas creo que no bastan, hacen falta ver instantáneas. Y mirad cómo Dios no solo crea cosas en la inmensidad del espacio, sino que incluso cuando las creó aquí en la Tierra, también las crea con una belleza muy peculiar. Y vamos a ver 10 extrañas especies descubiertas en 2013. Aquí tenéis a un mono, que igual a algunos os recordará alguien conocido, pero en fin, es el mono que llaman de nariz chata, y es de Birmania. Y todos son especies que han ido apareciendo últimamente. Mirad esta otra avispa bombardero. O el gusano del diablo, que llaman, que curiosamente no sé si veis como esta parte frontal tiene una formación como de una estrella de 6 puntas. Realmente sorprendente, ¿eh? Pero ya sabéis que sencillamente Dios también juega con la geometría, que después Satanás haya copiado, haya plagiado y lo haya puesto todas esas figuras geométricas aplicadas a sus cosas, no tienen que llevar la contraria, en definitiva, o eximan a que Dios haya creado ya las formas en sí. Pero Satanás, como es muy astuto, ya sabéis, siempre copiando, plagiando y pegando ese desvío hacia las cosas, hacia su sentido, para poder hacer disparates totalmente contra las cosas de Dios. El hongo Bob Esponja, también curioso. La tarántula sacima, ya veis qué color azulado llega a tener incluso. La orquídea de la noche, que se encuentra en Papúa Nueva Guinea. Y esto, Diania cactiformis. Dicen que es como el cactus andante. Parece una planta, pero en cambio es un animal. Y ya veis qué extraña forma, ¿eh?
lleno de patitas por todas partes. La medusa Tamoya oboya, imágenes preciosas. Amapolas nepalíes del otoño, que también, bueno, han sido descubiertas, están a una altitud bastante considerable. Y el ciempiés salchicha, bueno, le llaman salchicha evidentemente porque no es que sea tan pequeño, mide 16 centímetros. Ya sabéis que además en algunas culturas sería un manjar sabroso. Pues ya veis qué variedad de criaturas hay que Dios hizo en un principio y que aún llegamos a descubrir ahora. Realmente impresionante. ¿Cuánto tiempo debería estar Adán dando nombres a los animales? Una imagen espectacular muestra al cometa más brillante, Lovejoy, en todo su esplendor. Mirad qué imágenes tan bellas de los cometas, en este caso, del que venimos hablando ahora. Incluso dicen que es más brillante que el propio Isón, del cual se habló tanto. Mirad qué estela cruzando en medio de todo el espacio, realmente maravilloso. Y vamos a entrar en arqueología. El supuesto osario del hermano de Jesucristo se expondrá en Israel. Sabéis, ahora me voy a remitir a una de las primeras conferencias que hicimos hace tantos años atrás. Me estoy refiriendo no a las conferencias del Gran Engaño como tal, las que conocéis que se empezaron a grabar desde el año 2006, sino ya a unas anteriores que hice, donde precisamente Ángel, que ya lo conocéis, que ahora es un colaborador nuestro total, asistió, siendo un biólogo ateo, rematado, y esta fue una de las noticias que recuerdo que presenté cuando no disponíamos de todos estos métodos modernos de PowerPoints y demás, sino que sencillamente enseñaba los recortes de periódico, los mostraba delante de la gente que estaba sentada, les decía a qué hacía referencia la noticia. Pues bien, esta era una de ellas, y fue algo que sorprendió mucho en ese tiempo, porque casi prácticamente dejó de hablarse sobre ello. Este osario que decía la inscripción, que era del hermano de Jesús, o sea, de Santiago, Jaume en catalán, y este señor que lo adquirió, en un principio cuando lo adquirió no vio que fuera nada sorprendente, hasta que empezó a examinar alguien más toda esta caja, este osario, y se dio cuenta que hablaba como si fuese el hermano de Jesús. A partir de allí, pues hubo, bueno, como era de esperar, una disputa arqueológica y además con discusiones de si era o no era cierto, si una parte del nombre era antiguo y otra se añadió posteriormente, y para confundir, básicamente, para manipular, como si fuese el osario del hermano de Jesús y en realidad no lo fuera, y aún la cosa ha quedado un poco en el aire. Pero lo curioso es que se sigue hablando y hay gente que está demostrando que en verdad esas inscripciones en la piedra son, por lo que dicen, realmente del mismo tiempo, o sea que no fueron hechas dos veces. En fin, el caso es que si realmente esta caja es el osario del hermano de Jesús, sería una prueba impresionante de que alguien que dude aún de que Jesús existió y necesite pruebas arqueológicas, pues puedan salir así a la luz. Pero en fin, más cosas iremos viendo. Continuamente nos quedamos sorprendidos de cómo la Biblia es demostrada como una gran veracidad a través de la arqueología. Más sorpresas nos llevaremos, seguro que sí. El arca de Noé. ¿Por qué el arca de Noé? Revelan cómo domesticó el humano a los gatos. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el arca de Noé? Resulta que han encontrado lo que dicen que es la primera evidencia arqueológica de cuando los gatos y los humanos empezaron a estar juntos, colaborando, por decirlo de algún modo, en un cierto aspecto, con una simbiosis, ayudándose el uno al otro.
Uno le daba comida y el otro pues se dedicaba a cazar ratas. Y todo esto parece ser que en China es el primer vestigio que han encontrado al respecto. Ya sabéis que se hablaba mucho sobre Egipto, de cómo en la cultura egipcia aparece mucho el gato en relación con el hombre, pero ahora hay unos datos que no dejan de sorprendernos cuando precisamente nos dicen lo que aquí pone. Según Marshall, además, fue una sorpresa encontrarse con los huesos de gato en China, ya que la mayoría de la evidencia existente muestra que los primeros gatos habitaban en Egipto y todo el Mediterráneo oriental. Por otra parte, la genética moderna ha demostrado que los gatos domésticos de hoy están más estrechamente relacionados con los gatos monteses de Oriente Medio que con cualquier otra especie. La investigación todavía está trabajando con el ADN de los huesos de gato Shaanxi para determinar si existe alguna relación entre estos antiguos perros y gatos. ¿Por qué os he puesto lo del Arca de Noé? Pues mirad, en definitiva, con la ciencia están mostrando que hay un inicio común de estos gatos, que son los gatos monteses, y que proceden de la zona de Oriente Medio. ¿Y el arca dónde se aposentó? Precisamente en Oriente Medio, en el monte Ararat, en Turquía. Y toda esa zona, pues evidentemente fue la primera en que los gatos se reprodujeran. Pues bien, mirad cómo una noticia que pasa prácticamente como una tontería o semidesapercibida nos está dando indicios de dónde surgió ya los primeros gatos, y evidentemente después del diluvio. Y ahora entramos en ese apartado que las profecías nos hablaban tantísimas veces, de algo que sucedería en los tiempos finales, y es que habría una gran crisis, y aún habrá más. Pero esta crisis ya hemos hablado que tendrá muchos factores y que va a causar muchas situaciones adversas, sobre todo para el pueblo de Dios. Vamos a hacer un repaso rápido. El gobierno de España congelará este viernes el salario mínimo para 2014 en 645,30 euros mensuales. Y lo curioso es que congelan el salario mínimo, que es pésimo, porque con esto en este país pagas la hipoteca y justo si llegas a pagarla, y la gente tiene que vivir sin trabajo, sin nada. Pues bueno, los que cobran, y es un salario mínimo, cobran esto, trabajarán 8 horas al día o más, y es lo que percibirán, que ya es lo mismo que se estaba percibiendo ahora. Y cuando apenas se llega con esto a pagar absolutamente nada, resulta de que todo sigue subiendo. Ahora nos han subido la luz una vez más. En fin, que desde luego este año que viene, evidentemente, la población de España tampoco es que nade en abundancia ni van a dar. Y mientras tanto, mirad ya, como Van Rompuy dice o asegura que la recuperación de España en 2014 no se notará en el empleo. Puede haber alguna recuperación o una mejora económica que lo van a notar, ¿quiénes? Pues los de siempre, ¿cómo no? Los que ya están bien aposentados. Pero el pueblo, que no espere ninguna virguería, ya lo veis, todo va a seguir igual. Bueno, igual no, peor, porque una vez más ya sabemos que el poder adquisitivo va a la baja. Y una noticia también relacionada con España, pero también con Cataluña a su vez. El ministro Margallo envía un documento a las embajadas para combatir el independentismo. Sigue una vez más la polémica y aún nos espera todo un año, cómo no, con todo esto. Cataluña. Artur Mas felicita la Navidad augurando que en 2014 Cataluña será llamada a decidir. Por un lado vemos cómo opinan unos, por el otro lado cómo opinan otros. Y lo que sí vemos es que, como decía la profecía, más no se unirán. Y estoy hablando de Europa en general. Y aquí tenéis una noticia en catalán de algo que evidentemente los que no vivís en Cataluña o seguramente desconoceréis. Es una tradición muy típica de aquí que se dice... bueno, perdonadme la expresión, pero es como se dice en catalán, fer cagar el tío, hacer cagar el tizón. Es un tronco que ya desde hace, bueno,
tiempos inmemoriales, porque esto viene probablemente, bueno, seguro, antes del cristianismo que llegase aquí. Es una tradición, por tanto, de origen pagano. Resulta que a los niños se les da un palito y se coge un tronco que se pone en una habitación de la casa, en el comedor, donde sea. Los niños primero han salido, se pone una manta encima, se les ponen debajo de la manta pues o juguetitos o chuches, caramelitos, cualquier tontería, y cuando vuelven a hacer pasar a los niños con el palito tienen que empezar a darle de tortas al tronco, y cantando una cancioncilla de tío, tío, caga turró, etcétera, etcétera. Y si no cagas bé, et picaré. Total, que le piden al tronco que haga sus necesidades allí y que sean cosas que a ellos les beneficien. Y luego levantan la mantita y, oh, sorpresa, resulta que ese tronco de madera pues ha generado allí pues unos regalitos, la mar de bonitos, ¿no? Pues bien, esto que es una solemne tontería, como la festividad de los Reyes Magos, en definitiva, sigue siendo pues una adaptación, en este caso, lo que ahora estoy haciendo referencia, al paganismo adaptado en un medio cristiano, y que lógicamente cuando hemos visto en estas últimas temáticas, y especialmente las que nos está presentando Ángel, de la importancia de ciertos tipos de árbol, nos damos cuenta de que todo en el fondo sigue siendo esa extraña cultura, por decirlo de algún modo, y evidentemente entre comillas, de adoración a algún tipo de árbol, y además a invocar en un árbol, en este caso en un tronco cortado, pero es más de lo mismo. Con todo ello, evidentemente, una vez sabemos todo lo que sabemos al respecto ya de la importancia de los árboles ya en la antigüedad por el paganismo, pero que también ya veremos alguna sorpresa al respecto a las cosas de Dios y ciertos tipos de árboles, pues nos damos cuenta de que se sigue adorando a cosas que no sirven para nada, que de divinidad no tienen nada. Y mientras tanto a los niños se les sigue engañando, en vez de decirles, mira, estas cosas te las hemos comprado porque te queremos, o por lo que sea. Pero ¿por qué no se dice a los niños la verdad para que quieran más a sus padres, o a quien les da algo para ellos? Y hay que mentirles con las tonterías que si han venido los Reyes Magos por la noche y te han traído unos regalos aquí, y si te has portado mal te van a traer, o te portas mal te traen carbón. Esto lo vamos a vivir dentro de unos días, el famoso 6 de enero, la festividad de los Reyes Magos, a 5 por la noche, venga, los niños a dormir temprano, que cuando os despertéis ya habrá pasado los Reyes y os vais a hinchar a regalitos, o no, dependiendo. Pues una vez más hemos de decir, como cristianos, estos son tonterías. Haced valorar a los niños lo que cuestan las cosas y mostrarles que, como los queréis, hacéis las cosas por ellos, y ellos verán en vosotros un reflejo de lo que Dios hace con sus hijos, o sea, con todos nosotros. Tengamos presente lo que dijo Elena White: para los niños, los padres, cuando son ellos tan pequeños, es como si fueran Dios. Es el papel que tienen que mostrar. Eso es una gran responsabilidad para nosotros, porque después a estos niños hay que irles encarándolos precisamente, bueno, ya desde pequeños, a llevar el camino de seguir al Señor. Con todas estas tradiciones, lo único que conseguimos es hacer que todo se desvirtúe. Y eso ya le interesaba a Satanás hace muchos años, y en la Biblia ya hemos visto casos de esa extraña adoración a los troncos de árbol. Pues nada, aquí lo tenéis, porque ahora además los pintan así. Televisió de Cataluña y País Vasco dan esquinazo al discurso navideño del rey de España. En TV3 no se pasó por primera vez el discurso del rey, que cada año se ha emitido. Decían de que, curiosamente, esa media hora que duraba el discurso coincidió con el momento de una huelga de los trabajadores de TV3. Ya es casualidad, pero bueno.
y ya en el País Vasco ya directamente dijeron que esa emisora emite precisamente lo que ellos quieren, y si no lo consideran oportuno, pues no lo hacen. Una vez más, automáticamente voces desde España que esto no se puede tolerar, y desde los otros lugares, pues todo lo contrario, como siempre. Y así sigue habiendo la polémica para variar, y como decía la profecía, más no se unirán. Profecías de Isaías 17, Daniel 11, versículos finales, podríamos citar también las de Ezequiel. Toda la situación sobre Damasco, sobre Siria, estaba profetizada que acontecería en el último tiempo, y además toda la situación de Oriente Medio, todo lo que anuncia que el regreso de Cristo es más cercano de lo que muchos se llegan a imaginar. Y vamos viendo noticias relacionadas con todo ello. Obama dice, puede que tome acciones en Sudán del Sur. Ya sabéis que en Sudán del Sur hay un conflicto, muchas muertes, y se ha decidido intervenir rápidamente. ¿Por qué creéis que en Sudán del Sur se ha decidido intervenir rápidamente y en otros lugares que llevan tanto tiempo dándose, pobrecitos, bueno, por decirlo de algún modo, de tortas, cuando en verdad es que se están matando? A veces cuesta tanto de actuar. Pues muy sencillo, ya sabéis, en Sudán del Sur hay algo que interesa a mucha gente, es el petróleo. Y Obama, lógicamente, con esos intereses que tiene Estados Unidos, dice de que si la situación sigue así, pues empieza a enviar soldados y tan tranquilo. Pero en esas condiciones de todo lo que está aconteciendo, en todas esas zonas de Oriente Medio y parte de África también, aparecen también estas situaciones. Musulmanes que dicen que matan a los cristianos para llenar botellas con su sangre, porque dicen que con esta sangre pueden expiar sus pecados, y además dicen que las venden por $100.000. Y esto dice que lo denuncia una monja en Alemania, que ha hecho una serie de investigaciones, etcétera, etcétera. Hoy mismo veía la noticia de también cómo en Siria los rebeldes dicen de que juegan a fútbol con la cabeza de las personas. Claro, llega un momento en que estas cosas, en casos de guerra y así, ya sabemos que han sucedido más de una vez, no es la primera. Recuerdo relatos precisamente de Sven Hassel, un autor alemán que había participado, siendo bastante joven, en la Segunda Guerra Mundial, y hacía la descripción de la situación en campaña, en guerra, en las cuales él vivió, y las cosas que describe ya son bastante horrorosas de por sí. Ahora, claro, si además a todo ello añadimos que hay situaciones de religión por en medio, pues ya podéis imaginaros, ¿no?, el odio que se llega a generar. El eje chino-ruso podría llevar a Estados Unidos a la bancarrota. Cada vez se están negociando más aproximaciones, estas relaciones entre China y Rusia, que están consiguiendo hacer un bloque más sólido, y mirad lo que nos decía la profecía, ¿no?, que China y Rusia al final harían algo y que el rey del norte tendría que actuar. Pues todo se va preparando. Las monarquías del Golfo Pérsico estrecharán las relaciones con China. Mirad este dato, porque esto es muy importante. Si los países del Golfo Pérsico, esas monarquías que hay allí, estrechan más relaciones con China, ¿quién se va a ver afectado? Lógicamente, Estados Unidos y todos los occidentales, Europa también. Por tanto, las profecías nos decían que iba a haber gran conflicto precisamente en Oriente Medio. Y analistas adventistas desde hace muchísimos años de profecía, ya pioneros, ya hablaban de que básicamente el petróleo sería una de esas causas. Pues bien, todo se está preparando y delante nuestro. Y aún hay personas que dicen que Daniel 11 y esos versículos finales no tienen nada que ver con lo que está sucediendo literalmente en esas regiones y en esas zonas. En fin, que quien no quiera ver, no verá, aunque le explote una bomba delante suyo, es igual. Una delegación siria entrega un mensaje del presidente al-Assad al Papa. Y diréis, ¿cómo puede ser? Ahora al-Assad también escribe al Papa y además le dice de que le pone
por decirlo de algún modo, en claridad la actual posición del gobierno sirio. No se ha difundido el contenido de este mensaje, solo se sabe esto. En fin, ya sabemos que por algo debe ser que ha escrito al Papa. Evidentemente no se escribe a alguien que no tenga un peso en un lugar, y más en estos casos. Por tanto, ya solo con este hecho nos damos cuenta de que alguien sabe que el peso del papado en Siria es sumamente importante, con todos los hilos que puede mover alrededor. Eso está claro. Estados Unidos desplaza a Japón, las armas más sofisticadas para intimidar a China. Una vez más, el tema de Japón y China está en plena problemática, a tal punto que ahora se llega a esto, a enviar armas muy sofisticadas por parte de Estados Unidos allí, para que China haga un poco menos el gallito. Pues bien, la situación sigue siendo tensa, y todo esto, ya veis, es Asia. Recordemos, Adolfo Nicolás fue elegido como general de la Orden Jesuita porque era especialista en los temas de Asia, y el Vaticano estaba especialmente trabajando para conseguir el dominio en Asia. Y todo eso fue publicado y lo mostramos. Y cómo no, el ejército del Papa, o sea, Estados Unidos, está trabajando en conjunción con ellos para conseguir sus fines. En fin, tiempo al tiempo, porque más cosas veremos. Entramos en el apartado de ciencia y tecnología, como nos decían las profecías, que irían a más, y así Daniel lo dejó plasmado en su libro. Pues mirad, en un vídeo donde nos dice que crean un micromúsculo robótico mucho más poderoso que el músculo humano. Y todo esto, claro, puede ayudar en muchas cosas. Gracias a la nanotecnología se están consiguiendo cosas impensables hasta hace un poco tiempo. Pues bien, todo esto puede servir para muchas cosas, y veremos finalmente cómo se utiliza, pero se intenta copiar cómo funcionan los músculos humanos para aplicarlo también a la robótica. Veremos cómo termina todo esto. Bill Gates financia el desarrollo de un celular que se recarga con orina. Mirad hasta qué punto hay tanta mentalización que se nos quiere poner sobre el reciclaje, que ahora además ya se quiere trabajar en esto. En fin, la verdad es que es un machaqueo continuo para hacernos concienciar de que hay que pasar todos por un mismo lugar, creer todos en un mismo algo, porque es necesario para el bien de todo el mundo. Y eso quiere decir que todo servirá para que se instauren leyes concretas para todos. Tengamos eso presente. Y eso implicará también el domingo. Estudiante construye una impresora 3D por no poder costearse usar la de su universidad. Claro, sale muy caro, y comprar el material para que la impresora actúe encima y salga la maqueta o lo que quieran hacer, resulta muy caro. Pues como el aparato también era muy costoso, un universitario se ha movido, ha hecho algo mucho más simple, mucho más económico, y aún dicen que bajarán más de precio, con lo cual ya hemos de empezar a pensar que pronto esto podrá estar prácticamente como cualquier impresora al lado del ordenador. En fin, ya no falta tanto para ver extraños cambios en este mundo, que pueden ir bien para muchas cosas, pero también ya sabemos lo que sucede con todo ello. Un nuevo dispositivo traduciría los pensamientos de los perros. Ya sabéis, si conocéis mucho, habéis estado mucho con perros, enseguida veréis que si un perro mueve la cola derecha a izquierda es que está feliz. Eso es evidente, ¿no? Pues bien, ya no nos conformamos con esto, sino que queremos saber qué están pensando los animalitos estos. Pues ahora se va a invertir mucho dinero, se está buscando recoger dinero precisamente para poder saber esto. En fin. ¿Está Estados Unidos a punto de provocar una nueva ola de la proliferación nuclear? La nueva tecnología de enriquecimiento de uranio por láser ha alarmado a científicos y politólogos. Algunos hablan de una revolución que ayudará a crear combustible nuclear barato
mientras que otros pronostican una guerra inminente. Ahora, a través del láser se podrá enriquecer uranio. Nueva tecnología, esto no había existido. Pues esto puede implicar que haya más gente que sea capaz de enriquecer uranio de un modo mucho más barato, más simple, y conseguir a saber hacer qué cosas. En fin, más tensión, cómo no. Pero la ciencia sigue avanzando. Y mirad esta buena noticia: minúscula retina biónica israelí restablecerá la vista a los ciegos que tengan deterioro de la retina. Pues esto es muy buen invento. Ya se está trabajando en ello de lleno, se ha conseguido que las imágenes aparezcan, eso sí, en blanco y negro, tú las verás en blanco y negro, pero ya con, bueno, de un modo en que podrás percibir algo que antes no podías. Esto es fantástico. Dicen que seguirán trabajando para que además se consiga que las imágenes lleguen a ser en color, pero que van a tardar más. Pero en principio esto es un avance impresionante. Un astronauta y un robot hablan por primera vez en el espacio. No os imaginéis que es un robot tipo humano grande, sino que es eso que veis en imagen, una cosita pequeña, graciosilla. Pues bien, hay un vídeo donde se ve este señor japonés, astronauta, cómo mantiene un diálogo con el robot. Esto hasta hace poco era impensable, son tipos de robot que ya están hechos de un modo que son capaces de interactuar en conversación. Y se está avanzando mucho en este campo para conseguir prácticamente que el robot cumpla las funciones de un ser humano con el cual puedas hablar prácticamente de todo y preguntarle y responderte. No sé si os recordáis que en alguna serie de televisión aparecía ya algún robot que era como un humano, prácticamente igual, le llamaban Data, y bueno, era una relación total como con otro humano, pero era un robot. Pues bien, todo esto va a ser tener como una computadora con patas, que te va a servir para muchas cosas. Ya la ciencia ficción empieza a ser una realidad. ¿Cómo cambiarán las tecnologías informáticas la vida de aquí a 5 años? Pues aquí tenéis toda una lista de las cosas que se están inventando, que se están lanzando al mercado, en las cuales prácticamente toda la población podrá disfrutar, tener, y que van a hacer que la vida vaya cambiando de un modo asombroso, en muy poco tiempo. Pero algo asombroso es esto también. Científicos chinos crean los primeros cerdos que hacen luz en la oscuridad, son fluorescentes, y aquí tenéis. Y no son Andy Randy Pig de los teleñecos o los Muppets, estos son cerdos reales. Y lo curioso es que todo esto dicen que no lo hacen porque sí, sino que es para intentar subsanar con investigación algunas enfermedades graves. Total, ¿cómo han conseguido esto? Inyectando proteínas fluorescentes del ADN de medusas en embriones porcinos. Ya en Turquía se hizo lo mismo a principios de año con conejos. Pues bien, yo no sé si esto terminará también vendiéndose para que las gentes tengan animalitos en casa que hagan luz por la noche, como si fuesen el Busiluz, ese muñequito que se hizo tan famoso. Pero desde luego al menos dicen de que es para conseguir avances científicos buenos para el ser humano. Bueno, ojalá sea así. Nosotros vamos a ver precisamente el vídeo de estos cerdos que brillan en la oscuridad. Científicos de la Universidad de Mahona lograron crear cerdos que brillan en la oscuridad. Así como lo escucha, ellos obtuvieron este resultado inyectando embriones porcinos proteínas fluorescentes provenientes del ADN de medusas. Según comentan, el objetivo de este experimento es encontrar una manera de generar avances en el tratamiento de trastornos genéticos humanos. Ayudada con la tecnología, una artista de Nueva York logra crear rostros en tercera dimensión a partir del ADN dejado de una simple colilla de cigarrillo o algún chip usado por alguna persona. En un laboratorio puede determinar quiénes fueron sus ancestros
el género, color de ojos, cabello o color de piel. Es enviado un programa computarizado y con ayuda de una impresora 3D logra revelar el rostro de la persona en investigación. 1600 videojuegos. Por otro lado, en China crearon cerdos que brillan en la oscuridad. Si usted pensaba ser un verdadero fanático de los videojuegos, se equivoca. Este hombre es tan aficionado a este tipo de entretenimiento que ha logrado coleccionar nada menos que 10.607 ejemplares. Esto le ha valido al estadounidense Michael Thomason hacerse con el récord Guinness de la mayor colección de juegos de video. En China, científicos de la Universidad de Mahona lograron crear cerdos que brillan en la oscuridad. Lo tenías de preparar. Provenientes Sí, o está de la repetido. Claro. Pues bien, ya habéis visto después de estos cerdos luminosos como también había otra noticia interesante. A través de conseguir el ADN en colillas y demás, llegaban, dicen, hasta hacer un rostro de quién podía ser el que pertenecía al fumador este o a quien fuera, ¿no? En fin, no sé si sería muy exacto, pero desde luego estamos viendo cómo la ciencia va avanzando en modos impresionantes. A tal punto que lo que tenéis aquí tampoco es para menos. Mucha gente quizás empezará a ir al paro del sector marítimo. Barcos de carga a control remoto, el futuro del comercio mundial. Pues ahora dicen de que están trabajando para que no haya tripulación en barcos, que sean todos pilotados desde una base, por capitanes desde la orilla, solo se cargue y descargue. Esto aligera peso, aligera combustible y además se pueden, en caso de ser pirateados, hacer que se lancen una serie de productos químicos allí que no alteren la mercancía y que evidentemente, como no hay tripulación, no va a dañarlos solo a los piratas. En fin, mucho dinero se puede ahorrar en todo ello y veremos cómo termina esto. Guerras y rumores de guerras, dijo Jesús, pero aún no era el fin. Pero cómo no, en Asia sigue la actividad. Corea del Norte reinicia la actividad de un reactor nuclear según imágenes de satélite. Todo ello implica aún más tensión. Y mientras tanto, también el Papa Francisco da la bendición Urbi et Orbi y dice que sus palabras fueron una oración por la paz. Básicamente, por la paz, ¿en qué lugar? Lógicamente, toda la zona de Medio Oriente. ¿Y por qué se preocupa tanto el Papa por esa zona? No es la única, también es por el Cuerno de África, por la República Democrática del Congo, pero siempre hace mucha incidencia en la zona de Medio Oriente. Ya sabéis que cuando ellos hablan mucho de un lugar es porque tienen la mano puesta allí. Después, como siempre, van a aparentar que ellos lo que quieren es la paz, cuando en verdad detrás están haciendo todo para que sea lo contrario, para conseguir sus fines. Ya lo hemos demostrado bastantes veces en las conferencias. Y mirad una vez más también cómo está la situación en Sudán del Sur. La ONU refuerza su presencia allí después de una semana con miles de muertos. Ya veis qué deprisa se mueven los intereses de ciertos estamentos cuando el petróleo es lo que está en juego. Además, ya los rebeldes dicen de que están consiguiendo hacerse con las zonas del petróleo. En fin, como siempre, el dinero lo mueve todo. Occidente busca apoderarse de las tierras de Sudán del Sur. Esto no lo digo yo, pero lo dice un periodista, Kate Harmon Snow, que después de ver todo lo que hay de intereses, pues evidentemente no hace falta ser mucho más listo para darse cuenta de que las cosas se mueven así. Francisco pone el acento en las víctimas de las guerras, en esa Urbi et Orbi, y sobre todo, además, ha hablado de Siria. Y mirad cómo precisamente ha sido Al-Assad el que ha enviado una carta al Papa tratando el tema de Siria. Algo habrá allí. Oseas 4:3. ¿Qué profecía era esta? Ya sabéis, la que decía que en el último tiempo habrá muertes masivas de animales.
como advertencias también para nosotros para que reaccionemos. Pues ya ha habido otra más. Un virus en las costas de Estados Unidos mata a más de 1000 delfines en 2013. Pero no ha sido la única. Investigan varamiento de sardinas en localidad de Ventanas. Miles y miles y miles de sardinas muertas. Pues nada, nos está avisando Dios con lo que está sucediendo y aún nosotros seguimos reticentes. Veamos, desastres naturales. Ya sabéis cómo pasamos esa cita de Elena White en la cual decía de que iban a acontecer grandes desgracias por todas partes y porque Satanás sabe mover también los hilos de la naturaleza para generarlas. Estados Unidos, al menos 7 víctimas mortales por diferentes condiciones climáticas inusuales. Nada usuales, por tanto. Pero diréis, bueno, eso ha sido allí y ya está. Pero mirad, el fuerte temporal ha dejado 6 muertos en Reino Unido y Francia. Una cosa es Estados Unidos, otra es Europa. Pero también, mirad, asciende a 32 el número de muertos por las inundaciones en Brasil. Esto es América del Sur. Y así continuamente. Y por si fuera poco, ya sabéis que también la profecía nos hablaba de pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto iba asociado con la mano del hombre también. Pues mirad, experimentos en el corazón de Europa podrían provocar una pandemia vírica. Medio centenar de científicos de 14 países advirtieron a la Comisión Europea sobre una posibilidad real y no hipotética de la fuga de un nocivo agente patógeno de un laboratorio situado en los Países Bajos. En fin, que cualquier cosa puede desembocar en una tragedia. Tecnología que termina llevando a veces a cosas no muy buenas, ¿verdad? Entramos en el apartado del Vaticano, tan central en la profecía bíblica y no para bueno precisamente, y vamos a desglosarlo en varios puntos. Uno de ellos, jesuitas. Aquí veis un escrito del año 2007, y está en inglés. Ahora os lo voy a mostrar traducido de esa forma automática en español, y es alguien del mundo de la mafia, Tony Gambino. Resulta que este señor era el nieto de Lucky Luciano. ¿Os suena? Lucky Luciano, famoso mafioso. Pues resulta de que salió de la cárcel en ese año, en el 2007, y fue impresionante todo lo que dijo. Estableció las conexiones entre los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy, pero muchas más cosas, incluso del famoso 11S, los atentados a las Torres Gemelas, y, ¿sabéis? Él, que estaba puesto en la mafia hasta arriba, empieza a decir que realmente lo que sucedió en el 11S no fue lo que nos contaron, sino que Bush, el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano con los jesuitas estuvieron trabajando para hacer todo eso con unos fines y unos propósitos. Y él va dando detalles de cómo precisamente los jesuitas han movido todos estos hilos para conseguir un montón de cosas, trabajando conjuntamente el Vaticano con el gobierno de Estados Unidos. ¿Sabéis? Lo curioso es que todo esto además fue también dicho en una entrevista radiofónica. Y él habla además de cómo están trabajando para conseguir ese nuevo orden mundial. Pues bien, alguien se hizo eco de estas declaraciones, pero antes de volver a decir más de lo mismo, quiero que veáis también esta otra noticia que nos hablaba de cómo los jesuitas también tuvieron que ver con Mugabe. Los que ya tengáis unos cuantos años, sabréis que Mugabe tenía implicaciones de ser el líder de Zimbabue y que precisamente hubo toda una trama de los jesuitas para que este hombre estuviese en el poder, hiciese lo que hiciera, etcétera, etcétera. Como siempre, la mano de los jesuitas detrás de tantas cosas. Y, ¿sabéis? Esa noticia anterior que os he citado aparece concretamente en este lugar, que aquí veis en inglés,
que ahora os pondré también en español, traducido automáticamente, y resulta de que aparece en un blog o una página de un pastor de una iglesia llamado Tony Álamo. Al hacerse eco de todo esto y denunciar más cosas sobre los jesuitas, el Vaticano, etcétera, etcétera, este señor fue encarcelado y no lo pasó muy agradablemente. Pero él seguía diciendo lo que debía decir. ¿Sabéis? Hay veces que quizás los que son adventistas en concreto pueden pensar que la verdad solo la tenemos nosotros, no sé qué. Hay personas que tienen muchas verdades en todas partes, evidentemente quizá no toda, pero sí son personas que cuando ven y saben la profecía se dan cuenta cómo encajan las cosas y empiezan a denunciarlo públicamente, tal como lo dice Apocalipsis 18, que es un mensaje que hay que dar al fin de los tiempos. Y después pasan los problemas, pero este señor demostró ser pero que muy consciente de lo que estaba haciendo, pero además siguió adelante con una valentía que ha pasado factura. Ha pasado factura y, cómo no, era de esperar. Pero hemos, por eso, de arrugarnos, hemos de callar y no decir las cosas, si hay pruebas, cuando sabemos la mano negra del Vaticano y especialmente de los jesuitas en tantas cosas. Mucho se debería aprender a veces dentro de la Iglesia Adventista de personas que quizás no guardan ni el sábado, quizás no lo saben, pero Dios tiene pueblo aún en muchos lugares, y cuando estas personas conozcan la verdad en el último tiempo, se van a añadir de lleno. Y en cambio muchos adventistas se van a salir de la verdad y se van a juntar precisamente con todo lo malo para ir contra el auténtico pueblo de Dios. Como dice Elena White, hay la iglesia militante y la iglesia triunfante. Eso es algo que debemos destacar. Iglesia militante pueden ser, mira, denominación, ala, ya estoy inscrito, ya está, ya voy a ser salvo. No, eso es la iglesia militante. La iglesia triunfante es una selección de esa iglesia y de otros lugares que van a confeccionarse y unirse como un solo pueblo, aunque quizás ni se conozcan muchos de ellos, pero todos abrazarán la misma verdad y dirán el mismo testimonio al fin de los tiempos, y eso ya está sucediendo, y mucho más que sucederá. Y si os estuvimos hablando de Nelson Mandela, su conexión con el Vaticano y con la masonería, pues aún hay más detalles. Y nos damos cuenta una vez más que cómo los medios informativos son capaces de generar, en definitiva, impresiones sobre personajes que a alguien le interesa que sean como líderes mundiales intocables, cuando en verdad han sido totalmente lo contrario, y muñecos en manos del Vaticano sobre todo. Pues bien, precisamente, mirad, homenaje de los jesuitas a Nelson Mandela, y aquí se da toda una descripción de lo que llegaron a decir y hacer por él. Y más cosas sobre este señor. En este artículo que alguien puso en su blog, dice: no me imagino a Gandhi cantando una canción como esta que cantaba Mandela. Bueno, sobre Gandhi también se podría hablar y mucho, pero, ¿sabéis? Había un himno que era el himno del grupo terrorista del cual Mandela formaba parte, y que una vez ya en la presidencia seguía cantando. Y lo curioso es que estos miembros del Umkhonto seguían cantando, y él entre ellos, que tenían que estar decididos a matar a los Boers. Ya sabéis, los Boers, esos habitantes blancos de la zona de Sudáfrica, que eran de origen holandés, y que estaban allí, pues, haciendo, ya lo sabéis, lo que hacían los Boers en esa zona, y que, bueno, ya sabéis el malestar que había entre blancos y negros y todo lo que se lió, y entonces al final, pues, la letra de esta canción era, pues, lo que tenéis aquí. El caso es que se tenía que acabar matando a los Boers, y ya estando en el poder seguía cantando lo mismo. ¿Cómo puede ser que fuera asuntos de apartheid, anti-apartheid y esas cosas que se hablan y se siguiese cantando lo mismo? Pues esto es fuerte, porque a nadie se le ocurría, siendo ya un presidente de un lugar,
ponerse a cantar cosas contra parte de su población, ¿no? Pero bien, es lo que hay. Y por si fuera poco, también apareció este otro escrito, donde resulta que Mandela recibe la comunión de los jesuitas estando en la cárcel. Y él decía que, curiosamente, era metodista. ¿Cómo puede ser? Cualquier persona metodista jamás accedería a eso. No lo querría ni en pintura, un verdadero metodista. Pero ahora las cosas están cambiando tanto que con el ecumenismo cualquier cosa podía ser ya, ¿no? Pero estamos hablando de hace unos años, cuando Mandela estuvo ya en la cárcel, que el ecumenismo no estaba tan rodado como lo está ahora. Se estaba trabajando, pero no como está ahora, ni mucho menos. Pero el contacto con los jesuitas ya era tremendo. En fin, que aún hay personas que querrán decir, no, esto es mentira, los datos están por todas partes. Aquí lo tenéis aún más claro. Y mientras seguimos hablando de los jesuitas, el Papa visitará el día 3 de enero la Chiesa del Gesù, la iglesia de Jesús, que es precisamente el centro, bueno, la iglesia símbolo de la Compañía de Jesús, situada en el centro de Roma. Y, como no, iba a ir precisamente a este lugar, si esta es precisamente el punto central de los jesuitas. Es lógico, él sigue siendo jesuita y por tanto ya podemos saber que si la historia de los jesuitas fue la que fue contra el pueblo de Dios y no han cambiado sus postulados, ¿qué podemos esperar que quiera hacer este Papa? Por más buenas apariencias, cosas aparentes que haga, es de esperar que es más de lo mismo, con un camuflaje, como siempre han hecho los jesuitas. Pues bien, otro apartado más, Navidad, y yo diría que ya son esas imágenes tan curiosas que el Vaticano a veces nos deja ir. Papa Francisco visitó a Benedicto XVI en vísperas de la Navidad, Papa con Papa. No es ningún puré un Papa con Papa, ¿eh? Ya lo sé, porque en Latinoamérica, como las patatas las llamáis papas, pero no es ningún puré. Y claro, es que para mí, ¿sabéis? Esta imagen resulta tan grotesca. Si un papa ya es algo nefasto bíblicamente, dos papas ya es la pera, ¿no? En fin. Marketing. Pues el marketing del Vaticano sigue funcionando, ¿y de qué modo? Y ahora diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el Papa y el Vaticano? Beyoncé regala 27.000 euros a sus fans. Resulta que está en un supermercado, la famosa cantante y actriz, y coge un megáfono y empieza a felicitar las Navidades diciendo: quiero daros un pequeño regalo, los primeros 36 euros de vuestras compras navideñas corren de mi cuenta, feliz Navidad, y todo el mundo, bien, viva la Beyoncé y tal. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? No estoy haciendo referencia a que si ella es una Illuminati y tal, y esas cosas que se dicen con esos gestos que hace, y que, bueno, ya sabéis que muy masónicos sí que son sus gestos. ¿Pero por qué os muestro esto? Pues por esto. El Papa envía un cheque a un artesano arruinado de Palermo, y automáticamente ya mucha gente, ¿veis qué bueno que es? Pues resulta que Beyoncé hace lo mismo. Por tanto, por hacer esto públicamente es para que una persona sea llevada a los altares en vida. Cuando dice que tu mano derecha no lo sepa tu izquierda lo que da. Idolatría, pues ahora viene algo bueno. El Papa Francisco celebró en el Vaticano su primera Misa del Gallo, que además fue curiosamente transmitida en directo por 65 televisiones del mundo. 6 y 5, 11, ya sabéis. En fin, tantas veces hemos hablado del famoso numerito, lo que significa, ¿eh? Pero, claro, ¿qué hizo allí en la Misa del Gallo? Resulta que llega un momento en que el Papa Francisco dice, ha bajado a las puertas de la confesión para colocar la imagen del niño en el pesebre situado en el tradicional trono. Esto es algo que fue inaudito, porque ya sabéis que se ha hecho un pesebre, como siempre en el Vaticano, con unos muñecos grandes, ¿eh?
Y la imagen de Jesús no es un niño precisamente que mida 4 centímetros. Y por primera vez un papa ha cogido al niño en sus brazos y ha sido él el que lo ha puesto precisamente en el pesebre. Y claro, todo esto tiene sus significaciones, por supuesto. Pero además veréis cómo le besa, etcétera, etcétera. Y también veremos en posteriores noticias dónde está precisamente ese pesebre y algo más. Vamos a ver este vídeo donde Francisco recuerda a los marginados en su primera misa del Gallo en San Pedro. Primero este. En la primera misa del Gallo de su pontificado, el Papa Francisco invita a caminar en la luz. En la homilía retransmitida al mundo entero desde la Basílica Vaticana, ha pedido a los fieles que no prevalezcan el orgullo, la mentira y la búsqueda del propio interés. Si nuestro corazón se cierra, si prevalecen el orgullo, la mentira, la búsqueda del propio interés, entonces las tinieblas nos rodean por dentro y por fuera. Allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a noi. Un mensaje simple. En definitiva, el hombre puede elegir entre la luz o la oscuridad. Francisco ha recordado a los últimos y a los marginados y ha explicado que fueron justamente estos los primeros que entendieron el alcance para la humanidad del nacimiento de Jesús hace más de 2000 años, cuando unos humildes pastores acudieron a adorar al recién nacido en Belén. En la primera misa del Gallo de su pontificado, el Papa Francisco invita a caminar en... Una vez visto este vídeo, podríamos haber detenido la imagen, porque ya hemos visto cómo precisamente al entrar hacia esa misa del Gallo, el Papa llevaba un cierto tipo de cruz, que ya hemos hablado muchas veces de ella. ¿Y qué cruz era? La cruz partida, la cruz torcida, esa cruz satánica del siglo VI, que ya estuvimos denunciando, como hasta un mismo católico, muy entendido en la materia, etcétera, etcétera, lo estuvo denunciando, y que siguen haciendo gala de esta cruz partida, con ese Cristo esmirriado que parece una sardina en vez de un Cristo, y que la gente sigue adorando mientras él va pasando con esta cruz. Y además también, por si fuera poco, hemos visto cómo cogía al muñequito, como si aún tuviésemos edad para jugar con muñequitos a esa edad, y ¿qué hacía? Pues lo llevaba con un esmero y un cuidado total hasta depositarlo en la cuna, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Esto es normal que se haga? ¿Esto no es idolatría, acaso? ¿No nos dice el mandamiento que no te harás imagen para adorar? Pues bien, una vez más, ese segundo mandamiento que el catolicismo ha borrado de sus catecismos, se sigue profanando. No estará en sus catecismos, pero sigue estando, gracias a Dios, en la Biblia. Y la gente va participando de idolatría. Aquí nos dice cómo precisamente fue inaugurado el pesebre, y ya sabéis que en el año 1223 hubo un Francisco de Asís, que fue quien originó, parece ser, de un modo muy claro, el primer pesebre. Y lógicamente para generar idolatría, como no. Y ahora otro Francisco en el año 2013, el Papa actual, pues sigue participando de lo mismo. Casi nada. Una vez más, una imagen que lo dice todo. ¿No es idolatría besar imágenes? El Papa reclama en su mensaje de Navidad por una paz que no sea de fachada, dice. Da, ya sabéis, todo lo típico, el discurso famoso, pidiendo paz por ciertos lugares cuando ellos están generando todo lo contrario por detrás. Ahora vamos a ver otro vídeo del Papa y el pesebre. Si entran, no lo sé. Esta noche emisión 7 Central, primera Navidad de Jorge Bergoglio como Papa. El pontífice inauguró pesebre en la Plaza San Pedro y luego
celebró la misa de Nochebuena, una de las ceremonias más importantes de la Iglesia Católica. En estas imágenes hemos visto como el Papa dejaba al niñito Jesús, que llaman, en la cuna, un poco inclinada, y que el muñequito pues no se quería estar quieto, se iba deslizando, y él iba poniéndolo y el muñequito seguía deslizándose hacia abajo, hasta que al final ha ido el asesor que siempre tiene el Papa al lado, de todas las ceremonias, actos ceremoniales, y también ha insistido hasta que el muñequito se ha quedado quieto. No estoy diciendo que haya sido un milagro que el muñeco se haya movido, sino sencillamente que se ha movido porque eso hacía bajada y ya está. Pero una vez más, para que nos demos cuenta del ridículo que es besar, como ha hecho el Papa, en la pierna al niñito Jesús, que curiosamente, esto es un dato interesante, resulta que el niñito Jesús nace en un pesebre y nace como si ya tuviera 2 años, prácticamente, o año y pico, está enorme. Y si además nos damos cuenta, ese signo es de besar, evidentemente, es una idolatría absoluta, pues es lo que él ha hecho. En fin, es normal, el catolicismo se basa en todo ello, y cualquier persona que sea sincera siendo católica cogerá Éxodo capítulo 20 y mirará los 10 mandamientos, luego cogerá su catecismo, los comparará y podrá ver y darse cuenta que le están tomando el pelo, porque en el catecismo no hay los mismos 10 mandamientos que hay en la Biblia. Y entonces, ¿qué es superior, el catecismo manipulado o la Biblia tal cual? Claro que enseguida hay la típica excusa, no, es que la Iglesia, por tradición, pesa más que la Escritura, por tanto, lo que se diga por transmisión de los padres de la Iglesia, etcétera, etcétera, es lo que vale. Y la Biblia queda, pues eso, como 4 hojas muertas. Pues menos mal, si eso es así, porque Jesús resulta que cada vez que hablaba, prácticamente estaba citando pasajes del Antiguo Testamento, dándole su validez absoluta. Por tanto, sé que hay católicos que siguen las conferencias, y seguro que muy buenas personas, pero vosotros también deberéis tomar una decisión, porque la Biblia es la palabra de Dios, allí está, y lo que hay es eso. No podemos hacer como Jesús dijo a los fariseos y advirtiéndolos, poniendo la tradición por encima de la ley. Eso no puede ser. No te harás imagen, nos decía precisamente ese mandamiento, pues lo estamos viendo continuamente. La imagen hecha para variar. Y aquí la tenéis. El muñeco no es que sea nada pequeñito, es bastante grande. En fin. Pero por si esto fuera poco, dándonos cuenta que la imaginería mueve mucho dinero también dentro del catolicismo, y que el texto de Isaías es muy claro al respecto, que todo lo que talla figuritas para ser adoradas está haciendo una auténtica barbaridad y Dios se mofa tanto de él como de lo que hacen. Eso deberíamos tenerlo muy presente. Resulta que también hay otro título que el Vaticano y alguien en concreto está usurpando. Y resulta que el Papa Francisco en el Ángelus dice: recemos por los cristianos perseguidos por su fe. Y entonces empieza a hablar sobre los mártires. Y cuando habla sobre los mártires, hace mención de Esteban, y dice: a un cristiano esto no lo maravilla, porque Jesús lo ha anunciado como ocasión propicia para dar testimonio. Entre tanto, en el plano civil, la injusticia va denunciada y eliminada. Que María, reina de los mártires, nos ayude a vivir esta Navidad con aquel ardor de fe y de amor que refulge en San Esteban y en todos los mártires de la Iglesia. Y dices, ¿y qué tiene que ver la Virgen María como reina de los mártires? Si además, que se sepa, ella no fue mártir, que se sepa. ¿Por qué reina de los mártires? ¿Por qué esa manía de poner a la Virgen María justamente siempre en las cosas divinas a tope, gozando de unos privilegios tan especiales, con títulos de reina de algo?
Si en ningún momento en la Biblia se menciona nada parecido, ni de casualidad. Una vez más, mirad la historia de adoración a la Virgen María, y me refiero una vez más a los católicos que sois sinceros, y os daréis cuenta que sigue siendo una falsedad, porque en la Biblia en ningún momento se hace mención de todo ello, y es más, se condena que se pudiera hacer cualquier atributo a alguien, llevándolo prácticamente a los puestos celestiales siendo humano. En fin, pero ahí está. Resulta que, además de reina de los cielos, también es reina de los mártires. Y ya sabéis que reina de los cielos era el título dado ¿a quién? A Astarte, la reina del cielo. Todo el paganismo disfrazado de cristianismo. Por tanto, cuando se adora a la Virgen María o la supuesta Virgen María, no se está adorando en verdad a la Madre de Jesús, sino que se está adorando a alguien que ya recibía tributos antiguamente y que a veces se va apareciendo, y es el mismo Satanás, que quiere estar empeñándose siempre en estar entre la divinidad en el cielo. Familia. Pues sí, el Papa Francisco envía un saludo a la celebración de la familia en Barcelona y en Madrid, porque resulta que tanto en Barcelona como en Madrid ha habido una celebración sobre la familia, en favor de la familia. Pero sí que es cierto que ha hecho una incidencia especial sobre la Sagrada Familia de Barcelona, la Basílica de la Sagrada Familia. ¿Por qué creéis que hace esto? Porque se llama la Basílica de la Sagrada Familia, sí, pero es que es la Sagrada Familia por algo. La mención que el Papa hace sobre la Sagrada Familia como basílica en Barcelona es precisamente porque ellos saben que desde la Sagrada Familia de Barcelona se va a hacer mucho en favor de la familia a nivel europeo, para cambiar paradigmas en Europa y para ayudar a que eso sea algo de peso como ejemplo para el bien de todas las familias. Recordar a lo que ellos dicen la Sagrada Familia, José, María y el Niño, como un ejemplo para todas las familias de Europa. Y que, qué cosa hay tan bonita que la familia unida, y especialmente en un día, que es el domingo. Pues por allí va la cuestión de por qué el peso de la Sagrada Familia de Barcelona, y por qué se la convirtió en basílica, por qué se la creó, y cuántas cosas más que vamos a ver, incluso de cómo está hecha, sus simbologías. A ver si Dios quiere, y no sé cuándo, podemos presentar también la simbología que hay en el edificio de la Sagrada Familia. Nos va a desvelar muchas cosas de los propósitos del Vaticano y de alguien más. Papa. Pues bien, en el apartado de Papa resulta que el Papa Francisco alcanza los 11 millones de seguidores en Twitter. Y además el perfil en español es el más seguido, supera los 4.400.000 de followers. Está batiendo récords, ¿eh? Realmente todo el mundo en pos de la bestia, cada vez más. Pero por si fuera poco, además de esto, el Papa Francisco, el mejor vestido del 2013. ¿Sabéis? Esto ya no sé si me suena a pitorreo. La revista Esquire ha proclamado al Papa Francisco el hombre mejor vestido del 2013. Los periodistas han mencionado su decisión de rechazar los opulentos zapatos rojos de sus antecesores y la tendencia de abstenerse de ataviarse con vestidos demasiado llamativos. En fin, que hasta ahora, por ir de blanco, vas a ser el hombre mejor vestido del año. Pues los del Madrid tendrán todo el año que conseguir estos premios. En fin, la verdad es que ya roza el ridículo. Realmente el marketing que están trazando sobre este personaje es ya ridículo. Pero está funcionando, porque es noticia continua en los medios de comunicación, y la imagen que queda a muchísima gente es que todo esto es, pues, ¿qué es? Sencillamente una sencillez,
una forma de amar a las personas, de llegar a ellas. Está consiguiendo su objetivo, ¿eh? Va a embaucar a todo el mundo. Y todos los que no quieran seguir en pos de la bestia, pues van a terminar pasándolo mal. El Papa Francisco, la figura religiosa más respetada en Estados Unidos. Ya veis, está batiendo récords por todas partes. Un total de 86% de estadounidenses señalaron que el líder de 1.200 millones católicos en el mundo está conectado a la realidad del mundo moderno. Ya lo tienen como, bueno, único. En fin, y estamos hablando de Estados Unidos, donde prácticamente la mayor población es protestante, ¿eh? Se disfraza como ángel de luz. Hemos terminado con el apartado del Vaticano, y ahora vamos a entrar en un texto que nos decía esto. ¿Y por qué? Mirad qué sucedió. Foto de ángel es real, dicen pastores. En este medio apareció esta noticia de que en un acto que hizo una iglesia protestante, donde había gente cantando, por cierto, con luces de colores distintos, etcétera, etcétera, y todo el mundo ya lo veis por allí, puestos en un escenario, los demás mirando y no sé qué más harían, resulta de que aparece al lado de los cantantes ¿una qué? Como una figura de luz. Dicen que se ha demostrado que en la imagen no está trucada, que esto es lo que apareció en la fotografía tal cual. Y la gente dice de que es un ángel cantando entre ellos. Pues podría ser que fuera un ángel allí, pero yo me pregunto, ¿un ángel de Dios va a estar en un lugar donde se van proyectando luces de colores, cantando y más cosas, con instrumentos, baterías, guitarras eléctricas, etcétera, etcétera, que poco suena a himno celestial? Pues bien, ¿qué tipo de ángel sería si eso es lo que hay allí en esa imagen? ¿De Dios o de Satanás? Pero evidentemente ahora pensad en todas las personas de esa congregación que al ver esta imagen habrán dicho, un ángel de Dios se ha manifestado entre nosotros, y estarán la mar de contentos porque creerán que están en plena verdad. Satanás sabe cómo hacerse ganar a las personas, y disfrazarse como ángel de luz, evidentemente, lo va a hacer a la perfección, y aún cuando haga más de sus movimientos en el tiempo ya casi final, va a conseguir con sus grandes formas y sofismas embaucar prácticamente a todo el mundo. Pues nada, estemos atentos porque ya veis que es fácil que Satanás nos cuele goles, ¿eh? Libertad religiosa, juicio a un marroquí por convertirse al cristianismo. Una vez más, el problema sigue siendo que en países donde el Islam predomina, que alguien se convierta al cristianismo no está nada bien visto, precisamente, por decirlo de un modo suave. Un bloguero saudita podría ser condenado a muerte por debatir sobre el Islam. También esto. Pues esto es algo que está sucediendo. Evidentemente hay personas musulmanas que son muy tolerantes, pero hay gobiernos donde impera el Islam que esto no sucede. La libertad religiosa se tolera que puedan haber en según qué países cristianos, pero no se te ocurra predicar a nadie, porque como prediques vas a terminar mal. En fin, y después ya sabéis, esto genera una polémica porque luego hay gente en Occidente que dice, nosotros hemos de tolerar a ellos que vengan y que hagan sus mezquitas y tal, y sus oraciones y lo que sea públicamente, y nosotros allí no podemos hacerlo, y ya está liada. En fin, como siempre, qué fácil es que haya confrontación. Y por eso entendemos que ante estas posturas, el papado se erija como un líder pidiendo la libertad religiosa. Y todas las otras religiones se le van a adherir, porque él es el líder de la moral y el líder teóricamente de todo el cristianismo. Mirad qué bien se está trabajando todo en todos los puntos, porque el mundo del Islam también lo está moviendo alguien, y ese alguien quizás está muy, muy metido dentro del mismo Vaticano, ¿eh? Tened esto presente. Estados Unidos, mirad también hasta qué punto
la libertad religiosa no es solo cuestiones, mira, es que en el Islam, no. Estamos hablando de Estados Unidos. San Antonio, Texas, podría castigar a los que defienden la Biblia. Los opositores al proyecto, en su mayoría líderes de las iglesias de la ciudad, argumentaron que la propuesta viola el derecho a la libertad de religión, libertad de expresión y en contra de la Constitución del Estado de Texas. Todo por defender la Biblia. En fin, que realmente algo está sucediendo, que todo se está regirando. Y ya sabéis, el efecto péndulo, ¿eh? Cuando todo esto vaya llegando a extremos, el efecto péndulo volverá hacia el revés y arrasará con todo. La moral se impondrá otra vez a tope. Y las leyes procristianas en favor, teóricamente, cristianas, del domingo se van a imponer en todos los sentidos y en todos estos lugares. Y finalmente, en todo el mundo. Y Rusia, al menos 31 muertos en 2 atentados en la ciudad rusa de Volgogrado. Ha habido 2 atentados prácticamente seguidos en pocas horas. Dicen que una mujer se hizo estallar, han salido imágenes, en un lugar en Rusia, y después en un autobús lo mismo, y así montones de muertos. Y heridos, claro, a saber cuántos más. Y dicen, ¿quién ha hecho esto? Pues dicen que son las viudas negras, que son señoras, que son viudas de gente, dicen terroristas islámicos, que han sido muertos por el gobierno de Rusia en ciertas operaciones, y ahora ellas pues toman sus represalias. Y sabéis que precisamente en unos días va a haber en Rusia unos actos deportivos de invierno muy importantes, que van a atletas de todo el mundo, y que hay amenaza de que pueda pasar algo grave allí. Ya veis que la tensión del Islam es algo generalizado. Luego, claro, ya sabéis todo lo que mueve esto por detrás. ¿Qué intereses hay? ¿Desestabilizar Rusia? ¿A quién le interesa eso? ¿Solo al Islam o a alguien más? Ya hemos visto muchas veces quién está moviendo tantas cosas del asunto árabe, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno? Control. Madrid prueba un dron para vigilar la ciudad por el aire. Ya está llegando a las ciudades. En Madrid ya habrá drones que empezarán a volar a este paso, si todo va así, para ir mirando pues si hay peligros en ciertas partes, tráfico, cualquier cosa. Detectarán gases, temperaturas, agentes radioactivos. Llegará un momento en que todo esto, si sigue así, lo vamos a encontrar normal, que haya bichos de estos que vayan volando por sobre nuestras cabezas. Te estarán controlando o no, si conviene te pueden hacer algo o no. En fin, ya sabéis que ahora la ciencia ficción ya con la realidad está totalmente equiparada. Pero todo control, por supuesto. Puede servir para cosas buenas, pero puede ser utilizado para muchas otras cosas. Apartado sobre la masonería, y esta vez en Barcelona, ya estuvimos hablando de que había precisamente, o se iba a hacer, una ruta para descubrir la Barcelona masónica, una ruta guiada por allí, y aquí aparecen fotografías de lugares por los que pasan, para que veáis precisamente arquitectura que está en Barcelona y que muchas veces uno puede pasar por al lado y ni darse cuenta, no apreciarlo, cuando en verdad todo es cuestión de asuntos de masonería y que está en lugares pues a veces más que accesibles para todo el mundo. El peso de la masonería en Barcelona también ha sido muy fuerte y lo sigue siendo, y en fin, ya veis qué tipo de arquitectura, ¿no? Con todos sus símbolos. Claro, no es el único lugar, la masonería pesa en muchas partes, pero en Barcelona no está nada mal lo que llega a pesar, ¿eh? Pues bien, nuevo orden mundial. Vamos a ver un vídeo. En Dinamarca está sucediendo ya algo desde hace un tiempo, ya estuvimos hablando tiempo atrás, y ahora vamos a ver un vídeo donde se prepara precisamente a Dinamarca para despedirse de las tarjetas bancarias. Y ahora vais a ver qué modos de pagar tan fáciles y tan convenientes para esperar ya ver algo
que se va a ir preparando en este mundo generalizadamente. Vamos a verlo. Se conocen como pulseras NFC e incorporan un chip multifuncional que en este caso sirve para realizar todo tipo de pagos en este festival de música en la ciudad danesa de Skanderborg. Una tercera parte de los 50.000 visitantes ya han optado por este sistema más rápido y menos arriesgado que la clásica cartera cargada de tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Además, no se tiene que recargar porque está directamente conectada con nuestra cuenta bancaria. Después de unas copas en plena fiesta sacamos muchas cosas de nuestros bolsillos y es fácil perder el dinero. Muchos teléfonos inteligentes ya llevan incorporados estos chips multifuncionales y más de 1000 supermercados daneses se preparan para arrancar con el nuevo sistema, que ahorrará colas, trabajo y contentará a los impacientes para los que cada segundo es oro. Método fácil o no de pagar. Mirad cómo además se empieza a instaurar en lugares donde prácticamente hay juventud, que enseguida captan todas las nuevas tecnologías, y bueno, esta no es muy difícil de captar, pero lógicamente se empieza ya con los jóvenes, que son los que enseguida van a asimilar mucho más todo, y qué fácil, ya no llevas dinero en metálico, no hace falta ni que lleves tarjetas de crédito ni nada parecido. Sencillamente con esta pulserita pasas la mano por delante de un visor y ¡pip! Y has pagado. Qué fácil será terminar pasando también esto externo, como una pulserita, a algo interno, con un chip incrustado. Bien, tiempo al tiempo, ya vemos cómo todo va dando esos pasos para que finalmente ya sea lo normal. Al suceder esto, evidentemente, ¿quién quiere dinero en metálico? Billetes, monedas, ¿para qué? Si con esto ya pagas directamente. Todo esto sirve para un control total de tu economía por parte de alguien, que no siempre vas a ser tú. Y mirad en el momento en que alguien decida que si tú no vas en consonancia con lo que se quiere a nivel general, llámese ley dominical, qué fácil es que programen para que tú no puedas acceder a pagar. Por tanto, tampoco podrás acceder a cobrar. Por tanto, tu vida social estará totalmente eclipsada. Vas a ser un paria de la sociedad. ¿Qué harás? ¿Seguirás guardando el sábado porque Dios lo pide y es lo esencial para entrar en el pacto con Él? ¿O vamos a decir, uy, por problemas me paso al otro lado? Tengamos esto presente porque todos nos vamos a encontrar con esta situación, si Dios quiere. Y ya veis que todo se está adelantando y bastante deprisa. Estemos preparados porque los tiempos se están acercando, pero ya. Homosexualidad. La mayor parte de la población en China dicen que la homosexualidad es inaceptable, que va prácticamente en contra de los valores tradicionales de ese país. Y entonces, precisamente quien me ha enviado esta noticia me ha hecho una reflexión muy acertada, como si verdaderamente en los países cristianos se está girando todo más deprisa que en los otros lugares que teóricamente son paganos. Pues es lógico también que eso suceda, porque Satanás donde está más interesado es en tumbar el cristianismo, y él sabe que precisamente todo un cierto tipo de leyes tienen que salir a partir del mundo cristiano, que irá hacia el resto del mundo. Entonces es lógico que esto suceda así, pero es para pensar, para darnos cuenta cómo nos están cambiando la mentalidad de la población dentro del mundo occidental de un modo rapidísimo. En otros lugares les cuesta mucho más. También va entrando, pero les está costando más. Estudio advierte, marihuana induce a la homosexualidad. Bueno, cuando salió esta noticia automáticamente se lió una. Según estudios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, cuando un hombre ingiere marihuana, sus niveles de testosterona disminuyen y como consecuencia desarrolla comportamientos homosexuales. Bien, unos dicen que esto sí,
que es verdad, otros que es una auténtica bobada, los estudios parece que están, sea como fuere, evidentemente, todo genera algo químico en nuestro cuerpo. Y evidentemente, cuando son ciertas cosas como esto, si aunque no te llevaran a la homosexualidad, a nada bueno te van a llevar, eso está claro. En fin, luego que cada uno busque por su cuenta a ver qué puede llegar a encontrar sobre esta noticia si quieren, pero en fin, ahí está. Y ya finalizando, entramos en el apartado de Israel. Su beatitud for what dual dice: Jesús nos anuncia que la paz es posible. Y cuando hizo su homilía de Navidad, el patriarca latino de Jerusalén, desde la gruta de Belén, hizo hincapié prácticamente en la unidad entre los palestinos para la paz y la prosperidad de su país, que para eso hay que orar y trabajar. El Vaticano sigue todo el tiempo centrado en gran interés en la zona de Israel. Y todo esto no es porque sí, y ya lo sabemos, van a conseguir algo en breve. Y cuando oigáis que ellos dicen que tiene que haber paz, etcétera, etcétera, reconciliación, ya sabéis normalmente qué sucede, ¿verdad? Primer ministro de Israel felicita a los cristianos por la Navidad. ¿Benjamín Netanyahu es cristiano? Teóricamente no, es judío. Pero él felicita a los amigos cristianos. Recordemos que hace pocos días, ¿dónde estuvo? Reunido precisamente con el Papa Francisco. Y tuvieron esos diálogos tan cálidos, de tanta unión entre judíos y católicos, por ende también cristianos en general, ese acercamiento que está habiendo tan tremendo entre las dos religiones. Todo esto no está sucediendo porque sí, ni solo son intereses comerciales, hay algo más. Se está trabajando para el punto central, que es Jerusalén. El Vaticano tendrá que terminar allí, tened esto presente, y el tercer templo de Jerusalén, cuando se levante, cumplirá su función, que Satanás está esperando por tanto tiempo para realizar sus propósitos y causar verdaderamente lo peor para la historia de la humanidad. Mientras tanto, la situación en Israel sigue siendo la típica. Netanyahu anunciará nuevas viviendas en los asentamientos. En Cisjordania, Judea y Samaria, que menciona la Biblia, y en Jerusalén Este. Se han liberado unos terroristas, dicen, palestinos, y por el otro lado, a cambio, pues se han accedido para que se levanten nuevas viviendas en estos asentamientos. Y poco a poco, o quizás más deprisa de lo que parece, los judíos se están afianzando plenamente en estos lugares, consolidando una población allí. Y la gente sigue yendo hacia Israel. Los judíos de otros puntos, de otros países del mundo, siguen yendo hacia allí. Se está trabajando para cumplir lo que ellos entienden como una profecía. Comisión Ministerial de Israel aprueba anexión del Valle del Jordán. Una vez más, ahora, cuando hubo la guerra con Jordania en 1967, la famosa guerra de los 6 días, ese territorio que conquistó Israel, pues ahora ya anexionado. Y paso a paso se está consiguiendo también consolidar toda una zona realmente para ellos muy importante. Y en fin, que las noticias van saliendo cada semana, siempre nos hemos de dejar muchas en el tintero porque no daríamos abasto. Y, ¿sabéis? A veces yo sé que realmente las noticias se pueden hacer más pesadas que una temática, que suele ser más interesante, aunque sé que también hay muchas personas que les interesan más las noticias que las temáticas casi, y otros las dos cosas por igual. Bueno, he de deciros que cuando hacemos las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, veis que hacemos muchas cosas variadas. No dejamos de hacerlas, porque precisamente se nos insta a vigilar lo que sucede, los tiempos, y estar expectantes de ver cómo las profecías se van cumpliendo día a día, prácticamente delante nuestro.
Y es muy triste cuando vemos que en iglesias, incluso adventistas, no se hace mención a las noticias que acontecen en relación con la profecía y el pueblo se sigue durmiendo y no saben encasillar cómo los textos bíblicos nos estaban anunciando prácticamente todo lo que está aconteciendo ahora, dando señales inequívocas de que el fin está muy cerca, el regreso de Jesús. Pero también para percatarnos de que los engaños de Satanás van a ser por todos lados, tan bien trabajados para afectarnos en un modo u otro, que si no estamos atentos, realmente vamos a terminar muy, pero que muy mal. Por eso es necesario que nosotros sigamos atentos a todo lo que está aconteciendo, para que el diablo no nos sorprenda, porque el diablo, como león rugiente, nos busca devorar, y lo va a conseguir, sabe entrarnos por un lado u otro. Nosotros intentaremos hacer, con la ayuda de Dios, todo lo que podamos para seguir denunciando todo lo que acontece y mostrar que la Biblia no estaba equivocada y que realmente nos está llamando a prepararnos, porque el tiempo es breve, tal como estamos mostrando en las últimas temáticas y también en los últimos estudios bíblicos sobre el tercer Elías, junto con las puertas dimensionales que estamos mostrando últimamente. Os sigo pasando imágenes de las conferencias que se siguen traduciendo a distintos idiomas. También ya hay un Facebook en portugués de O Grande Engaño, y si Dios quiere también os mostraremos esa página en la próxima conferencia y más, porque gracias a Dios ya hay personas trabajando también para traducir en francés. Si alguien sabe algún otro idioma y quiere colaborar, pues adelante, y si ya es alguien que conoce alguno de los idiomas en los que se está trabajando y también quiere colaborar, también, porque el trabajo es mucho. Pedimos también traducciones en voz, personas que dominen las traducciones y quieran poner su voz a los vídeos, pues doblándome a mí, por decirlo de algún modo. Porque a los vídeos, cuando son muy extensos en lectura, quizás se pueden hacerse más pesados y en voz pueden pasar mucho mejor. En fin, como si queréis ponerme voz de chica, a mí no me importa, lo importante es que llegue el mensaje, entendedme. Pero todas las personas que queráis colaborar en ello seréis muy bien recibidas y os daremos muchas gracias, y especialmente las gracias os las van a dar las personas que, viendo las conferencias en sus idiomas, pueden llegar a encontrar la verdad, y esto algún día os lo van a agradecer por la eternidad en el cielo, de bien seguro. Y soy consciente de que son muchas horas, muchas, las de trabajo de todo ello. Pues bien, nosotros vamos a terminar aquí y deciros que este jueves, si Dios quiere, vamos a seguir con la parte temática. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.